Del otro lado del teléfono en Buenos Aires habrá una persona que es escritor, periodista. Debo decir que es uno de estos gustos que me voy a dar como periodista también, que es poder entrevistarlo. Siempre lo quise hacer, esta va a ser la primera vez que vamos a poder conversar. Estará entonces del otro lado el compañero Eduardo Josami. Buenas tardes, Eduardo. Sonny Martínez y Carmen Reble, te saludamos desde Bariloche. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Verdaderamente un gusto, Eduardo, poder conversar contigo. También para mí. A ver, ¿por dónde empezar? Queríamos charlar con una persona como vos, con toda tu experiencia y toda tu lucha política y tu lucha por los derechos humanos, para reflexionar un poco al respecto del clima que se está viviendo. Aquí en San Carlos de Bariloche mañana comienza el juicio por la extradición del lonco mapuche Jones Walla, y la ciudad está verdaderamente militarizada. No hay manera de salir de tu casa y caminar 500 metros sin encontrarte algún militar, gendarme, policía federal, aeroportuario, lo que sea. Y mientras tanto, en algunas zonas de Buenos Aires, a partir de Chocobar, ayer otro caso de gatillo fácil en el cual muere otro pibe, las represiones a las manifestaciones de diciembre, se está viviendo un clima en verdad enrarecido. ¿Cómo analizás vos, cómo estás viviendo vos esta situación? Bueno, es así, efectivamente. El gobierno está adoptando desde un principio, pero cada vez más claramente, un tono mucho más autoritario. Es decir, ha planteado además algunos temas como que tiene que ver precisamente con el sur y la comunidad mapuche, como generando un enemigo interno, una situación de peligrosidad muy grande, de un modo de alguna manera ir preparando a las poblaciones para este avance de la represión, que es sistemático desde un primer momento. Cada vez se nota más la presencia de la represión, por momentos se reprime salvajemente una manifestación, como fue en diciembre cuando la reforma provisional. De pronto, durante un tiempo eso no se repite, pero lo cierto es que ya la represión a las movilizaciones, que era algo que en los 12 años de kirchnerismo solo muy excepcionalmente ocurrió en algunos lugares del interior del país, ahora es un dato que ya está incorporado, y esto lo notamos mucho en la sorpresa y la angustia con que lo viven la gente más joven, que no conocía esto. Los que somos más grandes, estábamos acostumbrados a una Argentina donde ir a un acto político era peligroso, donde se reprimían las movilizaciones, pero eso desde la asunción de Néstor Kirchner se había modificado. Y por otro lado, en relación con las políticas de seguridad y con la relación del gobierno nacional con las fuerzas de seguridad, se ha producido un cambio notable, lo que ellos llaman la nueva doctrina, que es un discurso cuya pobreza del punto de vista intelectual es alarmante, ¿no? Pero que de cualquier manera es muy simple, se consiste en darle la razón a las fuerzas de seguridad en toda situación en que pueda ser controvertida su actuación, y justificar, se vio muy claro en el caso de Chocobar, es decir, justificar cualquier respuesta que tenga la policía, con lo cual en realidad se les está dando a las fuerzas de seguridad lo que podríamos llamar una licencia para matar. Uno escucha por los canales de televisión más importantes mucha gente que aparece haciendo declaraciones diciendo, a los delincuentes hay que pararlos. Y entonces cuando se le dice, pero ¿qué significa pararlos? Hay reglas que tienen que seguir. Dicen, no, lo importante es que los paren, si los tienen que matar, que los maten. Esto que hasta ahora era un discurso que se escuchaba, pero era relativamente marginal, hoy es la doctrina en materia de seguridad del gobierno nacional. Entonces, esto tiene, por un lado, una perspectiva cada vez más peligrosa para los derechos individuales en la Argentina, y por otro lado, evidentemente, tiene que ver con ir preparando también un clima que justifique la represión al movimiento social, que
si esta política económica no cambia, bueno, desgraciadamente pareciera ser que va a ser el recurso el que el gobierno va a apelar. Claro, para colmo esto, ¿no? La dinámica indica que la situación de empobrecimiento de nuestro pueblo se va a ir profundizando y esto debe llevar, aplicando una lógica simple, que es la lógica de la lucha de los trabajadores a lo largo de toda la historia del movimiento obrero, a más cantidad de manifestaciones. Si el gobierno queda plantado en sus 40, esto se va a traducir en cada vez más enfrentamientos y en enfrentamientos cada vez más cruentos. ¿Cuál es la solución a esto, Eduardo? Bueno, la solución de fondo es el cambio de esta política económica y social, porque evidentemente esta política lleva a conflictos, como vos decías, cada vez más importantes, porque empieza a sentirse, incluso los sectores de clase media que tenían algunos ahorros y una posición que les permitía afrontar mejor una caída en sus ingresos, ya empezando el tercer año de gobierno ya empiezan a notar también las consecuencias. Sí. Y por otro lado, hay además un estilo de gobierno que lo hace todavía más irritativo, ¿no? Y genera también reacciones, porque es un gobierno que engañó a la población diciendo que la reforma jubilatoria era para beneficiar a los jubilados. Y eso, y no solo el hecho de que hayan tomado conciencia de que los perjudicaba, también esta forma como fue presentada explica de algún modo la gran reacción que hubo después, incluso entre votantes del macrismo, como se vio acá en las calles de Buenos Aires. Sí, ¿no? sí. Este nombre ampuloso de la reparación histórica terminó siendo un farabute. Claro, la reparación histórica fue algo muy limitado, pero que alguna gente le había alcanzado y dentro de ese sector algunos habían tenido una mejora más o menos significativa. Tal vez por eso, cuando el gobierno dijo, no, la reforma jubilatoria es para mejorar la situación de ingresos de ustedes en el largo plazo, no le hagan caso a la oposición, hubo alguna gente que o lo creyó o decidió, bueno, esperar un poco a ver qué pasaba. Cuando se advirtió claramente en el debate parlamentario que eso implicaba una caída de los ingresos a cortísimo plazo, y que también perjudicaba a la gente que todavía no se había jubilado, porque iba a disminuir su el básico, digamos, a partir del cual se forma la jubilación. Entonces, bueno, insisto, la reacción fue doblemente negativa porque además la gente se sintió engañada. Eduardo, a esta situación de, digamos, condena de muerte de facto que estamos viviendo, además se le suma otra, que en realidad puede ser considerada previa en algún sentido, pero que se prolonga en el tiempo, que es la detención injustificada de algunos dirigentes políticos, fundamentalmente, creo yo, la injusticia terrible que se está cometiendo con Milagro Sala en los pagos de Gerardo Morales, pero también de otros dirigentes que están presos en Buenos Aires y que son dirigentes de nivel nacional del gobierno anterior. Esto también es una violación fragante de derechos humanos. ¿Cómo vos ves esta situación? Bueno, yo coincido, creo que esto es algo absolutamente injustificable, que es la violación de los derechos de las personas, porque el caso de Milagro Sala, para simplificar, uno podría decir que Gerardo Morales ha actuado con Milagro Sala como si se hubiera declarado el estado de sitio en Jujuy. Todos sabemos que el estado de sitio no lo declara un gobernador, sino que lo declara el Poder Ejecutivo Nacional, y que no hay estado de sitio, pero digo esto porque sería la única posibilidad de explicar cómo puede ser detenida una persona con diferentes causales que van cambiando a lo largo del tiempo, sin que haya recuperado su libertad ni un solo minuto. Sí. Es decir, cambian las razones por las que se la está juzgando, pero sigue detenida, incluso con prisiones domiciliarias que son muy diferentes a lo que se imagina uno como prisión domiciliaria, que es que la persona viva con la tranquilidad y la seguridad que uno puede vivir en su propia casa. Sí, sin ir más lejos, bastante diferente a la prisión domiciliaria de Checolás. Por ejemplo, que está en uno... Que es un condenado, digamos, y que además está condenado, ¿no? Exactamente. Pero después está la situación de los funcionarios del gobierno
de Cristina Kirchner que están detenidos. Y esas detenciones son todas injustificadas, porque hay algunos casos que son absolutamente, ridículos, si se me permite, como el proceso por el memorándum con Irán, porque de ninguna manera una presidenta de la nación o los ministros que la acompañaban pueden ser juzgados por lo que es un acto de gobierno, que además fue refrendado por el Poder Legislativo. Entonces, el solo hecho de, haberlos enjuiciado por este tema es difícilmente entendible, ya no digo aceptable. Pero en las causas que tienen que ver con denuncias por corrupción, bueno, aún quien quiera creer que ahí existen hechos que tal vez podrían justificar de algún modo, bueno, pero eso debe probarse. Y hay una doctrina establecida ya en la justicia argentina de que las únicas razones para que una persona a la que se le ha dictado la prisión preventiva permanezca detenido es que pueda entorpecer la marcha de la causa. Pero de ninguna manera puede haber una argumentación como la que ha inventado acá el camarista Irurson, de que todos los que han tenido poder antes pueden seguir teniendo algo de poder ahora y entonces pueden entorpecer el proceso. Esto es una doctrina especialmente inventada para detener a estos funcionarios. Y hay casos como, por ejemplo, el de Carlos Zanini, que se le ha negado otra vez más la excarcelación, aunque ahora la causa está apelada, esperemos que pueda revertirse, que realmente no tienen la menor justificación, y al tal punto que ni siquiera en un primer momento había sido incluido. Evidentemente, esto se hace con una intención de represalia política que no tiene absolutamente nada que ver con ni siquiera con la misma causa invocada, porque Zanini, bueno, como funcionario del gobierno seguramente intervino en el tema del memorándum, pero no era uno de los responsables directos y nunca había sido alegada su responsabilidad. Qué deterioro de la calidad democrática que vivimos, ¿no, Eduardo? Gatillo fácil, pena de muerte de hecho, presos que yo considero presos de carácter político sin condena. Hemos en 2 años, además del deterioro notable de todas las variables económicas, no solo las macroeconómicas, sino las de bolsillo, las de la vida diaria de cada uno de nosotros trabajadores, qué deterioro de las instituciones democráticas, ¿no? Sí, y lo más paradojal e indignante es que lo comete un gobierno que ganó las elecciones hablando de los principios republicanos y criticando lo que llamaba irregularidades que se estarían cometiendo en el gobierno anterior. Entonces, y bueno, además de las cosas que recién señalábamos, que tienen que ver con el aspecto institucional, las libertades públicas, los derechos de las personas, hay que pensar que se han cometido actos de corrupción de una magnitud incomparable, porque una persona acaba de renunciar obligado por el repudio de la opinión pública y por la coyuntura que estamos viviendo, donde el gobierno ya no tiene la seguridad en su relación con los sectores de población que lo votaron, que tenía hasta hace un tiempo. Bueno, renunció una persona que en un principio el jefe de gabinete lo intentó defenderlo, que tenía en el exterior $1.200.000 y ocupaba un alto cargo de gobierno. Pero ahora resulta que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, que es el responsable del endeudamiento argentino, participó también en muchas empresas en el exterior, y él como disculpa ha dicho que no es propietario de ninguna de estas financieras, sino que simplemente es el manager, lo cual lo hace todavía más grave, porque en realidad quiere decir que es el que decide
el que orienta la política de endeudamiento de estos grupos financieros, y son grupos financieros que discuten con la Argentina, que negocian con la Argentina. Entonces Caputo como que está sentado de los dos lados del mostrador. Eso, pero no me lo puedo imaginar. Si algo mucho, pero muchísimo menos significativo que eso hubiera ocurrido durante el gobierno anterior, imaginémonos el escándalo que se hubiera promovido. Bueno, el blindaje mediático es la única explicación a que todavía se puedan sostener sin que esto explote en pedazos en la opinión pública y en el pueblo argentino. Hay un blindaje mediático. Mañana inician el juicio de extradición de Jones Walla y el juez federal de Bariloche decretó que solamente pueden entrar 7 periodistas a presenciar el juicio. Imagínate a qué medios corresponden esos 7. Claro. Eduardo, muchísimas gracias por este tiempo que nos das. En verdad, para mí es hermosísimo. He crecido mucho leyendo libros tuyos. El libro que escribiste sobre Rodolfo Wall, por ejemplo, es un libro para mí que leo y releo muchísimo por la admiración que yo tengo también por el compañero Walsh. Te agradezco por toda tu obra y te agradezco por esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes, muy amable. Ahí estaba Eduardo Josami con nosotros.